¿Qué puede ocurrir si el levantamiento de la información no se hace de manera correcta? Podemos contar con información incorrecta, ¿cierto? Podemos contar con mucha información. Y ustedes dirán, bueno, es que mucha información, qué bueno, porque a mayor cantidad de información, entonces podemos contar con mayor insumo para poder construir el perfil. Nosotros tenemos que hacer una diferencia entre qué significa mucha información y la información precisa que necesitamos, ¿cierto? La información precisa es aquella que nos permite levantar, ¿cierto? De manera correcta y construir, ¿cierto? Cada uno de estos puntos. Mucha información podría hacernos perder el objetivo de construir un perfil que sea entendible y claro. Además que la mucha cantidad de información, un volumen demasiado amplio de información, en realidad lo que está señalándonos en términos de diagnóstico, nos está diciendo que la persona que está ayudándonos y colaborando en el proceso está casi en un proceso un poco angustioso, de que quizás siente que lo están evaluando, siente que quizás mientras más información da es mejor, porque así demuestra que sabe, y eso en realidad no es necesario. Nosotros necesitamos contar con información más bien precisa, y en ese caso las técnicas que nosotros vamos a utilizar para levantar la información tienen que ser, ¿cierto?, construidas con un nivel, ¿cierto?, de tiempo y de recursos importantes. O sea, nosotros debiéramos sentarnos con la gente a realizar este levantamiento, este proceso de levantamiento de la información con pautas prediseñadas en el proceso de diseño. O sea, fíjense que una vez que está el requerimiento, volviendo al punto inicial, una vez que tenemos el requerimiento, viene la etapa de diseño, que también, ¿cierto?, entre otras cosas, incluye el definir los formatos que vamos a utilizar durante los siguientes procesos, principalmente en los formatos del levantamiento de la información y los formatos del perfil de cargo. ¿Ya? Entonces, puedo tener información incorrecta, puedo tener un gran volumen de información, puedo tener poca información. Gente que no es capaz, por ejemplo, de declarar, de colaborar en la explicación de su cargo porque simplemente no ve más allá de las funciones que realiza. Ahí el rol del consultor interno o externo es clave para poder ayudarnos a co-construir, estoy pensándolo como empresa, ¿cierto?, nuestros perfiles de cargo. ¿Ya? La mirada del consultor involucra también en la parte de diseño instruirse respecto de las características de este eventual puesto de trabajo, ¿cierto?, de este futuro puesto de trabajo, en el contexto, por ejemplo, en nuestro caso, del área minera. Entonces, un rol, o el rol que debiera cumplir el consultor interno o externo es familiarizarse, buscar información, leer, conocer, ¿cierto?, a través de quizás de entrevistas con nuestro cliente, con quien está generando el requerimiento, algunas nociones del negocio que se está realizando. Yo, por ejemplo, podría ser parte de la gerencia de recursos humanos de una empresa y no conocer lo que se realiza en terreno de esa misma empresa. Yo podría estar, por ejemplo, en la casa matriz de una gran minera y nunca haber ido a terreno, nunca haber estado, ¿cierto?, en el yacimiento, nunca haber entrado al rajo, ¿cierto?, y podría estar generando perfiles de cargo con la evidente brecha que existirá entre lo que yo defina y lo que es lo que ocurre en la realidad. ¿Ya? Entonces es importante conocer el negocio para poder, ¿cierto?, hacer un filtro de la información que te entrega la gente y poder obtener un producto más ajustado a un criterio de realidad que permita funcionar el sistema de compensaciones. ¿Ya? Entonces, de la segunda etapa, del levantamiento de información, los errores podrían estar ahí, pero eso pasa o podría, ¿cierto?, verse superado en la medida que el consultor y las jefaturas del área, ¿cierto?, van precisando de a poco la información que se va obteniendo. Ahora, ¿qué mecanismos puedo utilizar para poder obtener esta información? Cuando nosotros hablamos de mecanismos para obtención de información, estamos hablando de metodologías, ¿cierto?, de técnicas. Nosotros vamos a hablar entonces indistintamente de metodologías
o de técnicas? ¿Sí? Las metodologías o las técnicas que vamos a utilizar en el proceso de levantamiento de información, principalmente son tres. Nosotros vamos a agregar, ¿cierto?, quizás una cuarta, y también nosotros podemos utilizar una quinta estrategia, que es la combinación de algunos elementos. A saber, el primero o la primera técnica o el primer método que se utiliza es la entrevista. Dependiendo de la expertise del consultor o de los asesores internos de recursos humanos, nosotros podemos hacer diversos tipos de entrevistas, ¿ya? Podemos hacer una entrevista grupal, podemos hacer una entrevista individual, podemos hacer una entrevista en profundidad o podríamos hacer una entrevista por competencias. Cada una de ellas tiene sus propios ribetes, tiene sus propias ventajas y también sus propias desventajas dependiendo del modelo y de la cultura organizacional en la que nosotros estamos inmersos, estamos trabajando. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con una entrevista, que más bien una entrevista de levantamiento en profundidad, ¿cierto? Y que nos va a permitir, ¿cierto?, obtener información directamente de una fuente que es el trabajador. ¿Ya? Nosotros al entrevistar al trabajador podemos obtener información de lo que él realiza en el día a día y poder hacer un registro y generar preguntas de no solamente qué es lo que realiza, sino también cómo lo realiza. Fíjense en estas dos palabras. Nosotros me gustaría dejarlo aquí escrito, es el qué y el cómo. Porque esta es la estructura que vamos a ver más adelante, ¿cierto? De qué es lo que realiza la persona y cómo lo realiza. Muchas veces nosotros nos quedamos solamente con el qué es lo que realiza y no vemos los estándares asociados a esa función que tienen que ver con el cómo lo realiza, cómo debiera realizarlo. ¿Ya? Entonces vamos a dejar ahí hasta que entremos a la estructura, ¿cierto?, de las funciones. Entonces, la entrevista va a ser una entrevista en profundidad. ¿Y qué significa una entrevista en profundidad? Significa que nosotros vamos a preguntar, nosotros vamos a indagar en aspectos relacionados con el puesto de trabajo, en aquellos aspectos que habíamos, ¿cierto?, mencionado que son parte del perfil, siendo directos y precisos con las respuestas del qué y el cómo. Entonces acá lo importante, recuerden, cuando nosotros formulamos preguntas en la entrevista, es el qué y el cómo. ¿Qué es lo que usted realiza y cómo lo realiza? ¿Qué otra cosa usted realiza y cómo lo realiza? Ahora, dado que es en profundidad, nosotros vamos a gastar una cantidad de tiempo aproximadamente entre 1 hora, 2 horas por trabajador y por ende se sugiere que si queremos describir un cargo que hoy día ya está en funcionamiento, tomemos muestras de 2 o 3 personas dependiendo, ¿cierto?, de la representatividad que este grupo pueda mostrar del grupo total de personas que compone el cargo. La entrevista en profundidad además puede agregar otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo lo realiza? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Quién supervisa? ¿Ya? Y dentro del cómo también podríamos decir bajo qué norma, ¿cierto? Si existe alguna norma o procedimiento, ¿ya? Que es lo que nosotros vamos a conocer como estándares. Eso, entonces, es muy importante poder precisar durante la entrevista, durante las siguientes técnicas y durante el proceso, ¿cierto?, de construcción de las funciones o identificación de las funciones, ¿cierto?, estos elementos que van a ser nuestros elementos de apoyo y que nos van a, ¿cierto?, guiar durante este proceso de construcción, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cuándo se debe realizar? ¿Cierto? ¿Cuándo no se debe realizar? También eso es muy importante, pensando en que existen tareas que son riesgosas, tareas que están vinculadas, ¿cierto?, o por ejemplo, al manejo, ¿cierto?, de desechos químicos, desechos tóxicos, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con reactivos, etcétera. ¿Quién supervisa esas actividades? En otras palabras, estamos vinculando nuestro cargo con los cargos, ¿cierto?, de los demás. ¿Qué atribuciones tengo con respecto a eso, cierto?
¿Qué atribuciones tengo? ¿Cierto? O sea, ¿yo puedo tomar decisiones o no? Mi cargo, por ejemplo, puede distribuir el presupuesto del área. Sí, no, y eso lo tienen que responder ellos. ¿Eh? ¿Qué normas y procedimientos están vinculados a mis funciones? Y por último, ¿qué estándares son, ¿cierto? Bajo esa misma lógica, son aquellos que yo debo seguir. Entonces, la entrevista en profundidad busca, a través de responder ese tipo de preguntas, obtener información acerca de de la estructura de un perfil de cargo. ¿Ya? ¿Cómo se debe realizar la entrevista? Aquí nosotros vamos a dar algunos consejos que no vamos a escribir ahí, que tienen que ver también con la técnica de entrevista. La entrevista tiene que realizarse en un ambiente que permita la abertura, ¿cierto?, de la confianza y que permita, ¿cierto?, una comunicación abierta entre el entrevistado y el consultor o el analista interno, en donde el analista tiene que dejar claro y tiene que volver a socializar, y esto es importante, por eso vamos a remarcar mucho este tema. En la entrevista también se tiene que volver a socializar y explicar el por qué se está entrevistando, qué es lo que se quiere obtener con esto, y permitir también que la persona haga preguntas. ¿Ya? ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere, cierto, conocer algo más del proceso? Son pequeños consejos que cuando uno lo aplica calma la ansiedad del trabajador, que ve en esta situación a veces un proceso de evaluación. Las personas creen que están siendo evaluadas, y cuando una persona siente que está siendo evaluada, lo más probable es que la libertad, ¿cierto?, con la que nosotros esperamos nos entregue información se cuarte. Y en ese sentido, por ende, vamos a tener un proceso que va a tener aquellas dificultades que habíamos mencionado recién. Por ejemplo, poca información o equivocación errónea. ¿Ya? Entonces, tiene que hacerse en un entorno que permita el levantamiento de la información de manera tranquila. Tiene que hacerse directamente con el trabajador. No es recomendable que esté el trabajador y su jefatura. ¿Ya? Nosotros podemos hacer el levantamiento con el trabajador y además, aparte, con la jefatura, y poder después cruzar la información y llevarla al proceso de validación, ¿cierto? También podemos hacer entrevistas grupales, siempre y cuando en el grupo hayan personas que compartan el cargo que nosotros queremos describir. Si este es un cargo nuevo, entonces tenemos que llamar gente, podemos hacer una entrevista grupal de gente que podría estar vinculada a este cargo nuevo, como clientes internos, ¿cierto?, como personas que están bajo su dependencia o jefaturas que van a estar instruyendo a este cargo en el ejercicio de sus funciones. La entrevista puede ser entonces individual, puede ser grupal, va a durar más o menos 1 hora, 2 horas, dependiendo del nivel de profundidad de la expertise, ¿cierto?, del consultor, y cuánta información nosotros queremos levantar. La segunda metodología que nosotros proponemos es la observación en terreno. Y la observación en terreno junto con la entrevista son las dos técnicas o las dos metodologías más potentes para poder levantar un perfil de cargo. Ahora, ¿qué significa observar en terreno? Observar en terreno significa ir, ¿cierto?, a el puesto de trabajo. Si estamos, por ejemplo, definiendo un operador de camión, el analista tendrá que subirse al camión junto con el trabajador siempre y cuando se pueda y siempre y cuando los procedimientos y la normativa, ¿cierto?, uno se ajuste a ella, y ver, ¿cierto?, en el día a día qué es lo que realiza la persona. Claramente no vamos a poder estar las 8 o 9 horas diarias con el trabajador, ¿cierto?, en el desarrollo de sus funciones, pero uno puede identificar dentro de la entrevista cuáles son las tareas más importantes a la luz de la jefatura y del mismo trabajador que debe realizar una persona en ese cargo. Si, por ejemplo, una de las tareas importantes es, en el caso de la operación de un camión de alto tonelaje, la descarga, entonces uno podría decir, ¿sabes qué? Esa tarea nosotros vamos a ir a observar, ¿cierto?, bajo el ajuste de nuestro comportamiento a las normas y procedimientos de seguridad, ¿cierto?, y a la autorización que tengamos del supervisor correspondiente. ¿Ya? Entonces, observar en terreno
es una forma de obtener información verídica, real, in situ, en tiempo real, ¿cierto? Pero que tiene una dificultad. La dificultad que tiene es que el observador tiene que conocer el negocio donde la empresa está desarrollando, la industria en la que está desarrollando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo desconozco los procesos, lo más probable es que voy a hacer una interpretación errónea de lo que estoy observando. ¿Ya? Uno tiene que tener un cierto bagaje y en el peor de los casos, ¿cierto? O podríamos instalarlo como práctica, ¿cierto? Que cada vez que la persona tenga que realizar o haga una actividad, él o ella nos explique esa actividad. Es decir, ¿sabes qué? En este momento lo que estoy haciendo es estacionar el camión, voy a poner, ¿cierto? Las normas de seguridad, ¿cierto? Voy a atender, ¿cierto? A las condiciones del entorno, voy a mover la palanca. Entonces, uno a partir de eso lo que hace es interiorizarse, captar información, ¿cierto? Anotar datos, registrar información que nos va a permitir, por supuesto, armar el perfil. Ahora, uno dirá, es que uno no puede estar escribiendo todo el rato la información, ¿cierto? Y sobre todo en un camión o en una pala o en terreno se complica un poco el hecho de escribir, ¿cierto? Dejar registro. Lo que nosotros podemos hacer, que es una práctica que es importante aclarar y precisar de cómo es el deber ser de estas prácticas éticas, tiene que ver con que nosotros podemos dejar registro audiovisual, nosotros podemos grabar la voz, como podemos hacer grabaciones del puesto de trabajo, siempre y cuando contemos con el consentimiento escrito de los trabajadores y de la jefatura a cargo o la jefatura que corresponda o de nuestra contraparte técnica. ¿Por qué es importante eso? Porque de esa forma nosotros respetamos el espacio, entre comillas, de privacidad, de acción laboral, ¿cierto?, de nuestros trabajadores y podemos, ¿cierto?, aprovechar esa instancia de solicitar el permiso escrito para volver a socializar la intención de esta grabación, que no va a ser la intención de utilizar esa información para poder tomar, por ejemplo, represalias. Hay mucha gente que dice, es que a mí, si me graban, se van a dar cuenta que yo no hago las cosas como corresponde, quizás como el jefe quiere, y por ende van a tomar represalias. Y eso, en realidad, no es lo que se espera, no es el sentido real de lo que nosotros estamos haciendo, y eso tiene que quedar expresado. Además, es importante que ustedes cuenten con un documento en donde hagan firmar, ¿cierto?, a la contraparte de que esos videos y que esos registros no van a ser utilizados efectivamente para tomar represalias. Mientras más resguardo nosotros tomemos, mayor entonces va a ser la confianza que tiene el trabajar con nosotros, las jefaturas con nosotros y el proceso se va a llevar de manera mucho más fluida y profesional. Entonces, la observación en terreno, nosotros podemos hacer 1 hora, 2 horas de observación, dejamos los registros, ¿cierto? Traspasamos esos registros, comparamos los registros de la observación con los registros de la entrevista y vamos, ¿cierto?, organizándola de modo tal que nos permita rápidamente armar el perfil. Ahora tenemos una tercera técnica que es o que son los cuestionarios. Los cuestionarios, ustedes saben, ¿cierto?, que son un registro documentado en papel, ¿cierto?, que en realidad son formularios, pasa a ser un registro cuando la persona lo llena y lo devuelve, ¿cierto? Estos formularios tienen que estar diseñados en la fase, ¿cierto?, de diseño. Ahí está, definir los formatos. De modo tal que la persona que lo va a leer entienda las preguntas y entienda las instrucciones del instrumento. Para uno, de repente la instrucción de marcar con una X en tal o cual sector es básica y sumamente fácil. Sin embargo, muchos de nuestros trabajadores no tienen esa capacidad de análisis para comprender instrucciones y, por ende, nosotros no podemos reprimir eso, es una realidad y entonces tenemos que hacer muchas veces instrucciones mucho más sencillas, con ejemplos, y si nosotros tenemos la oportunidad de ir a dejar los cuestionarios, volvemos al tema de aprovechar la oportunidad para socializar. ¿Ya? Entonces el cuestionario tiene que tener instrucciones claras y preguntas claras. Tiene que tener una pregunta
que sea sencilla, fácil de leer y fácil de responder. No podemos entrar en la dificultad, ¿cierto?, de la ambigüedad de la pregunta, no podemos, ¿cierto?, caer en el error, ¿cierto?, de poner dos preguntas en una, ¿cierto? Defina y nombre, defina y explique. Eso en general lo único que hace es hacer, entre comillas, perder el tiempo a nuestros trabajadores, y la información que nos van a entregar va a ser no la apropiada. Si nosotros hacemos cuestionarios demasiado extensos, corremos el riesgo de que las primeras preguntas estén con un nivel de completación alto, ¿cierto? Que estén organizadas, que la información sea verídica, etc. Pero eso lo podemos ir perdiendo a través del tiempo que el trabajador demore en contestar ese formato, y por ende las últimas preguntas en general o no se contestan o se contestan mal, y por ende afecta el nivel de información que nosotros queremos obtener. ¿Sí? Si bien los cuestionarios tienen que realizarse en conjunto con las otras metodologías, también pueden utilizarse de manera aislada, ¿cierto?, de manera solitaria, cuando tenemos cargos a los cuales no podemos acceder con las otras metodologías. Si nosotros no podemos ir, por ejemplo, a un área, a un yacimiento, ¿cierto?, no tenemos acceso, no tenemos los permisos necesarios, o tenemos que ganar tiempo porque se nos vienen otros proyectos, ¿cierto? Entonces nosotros podemos utilizar la técnica de cuestionario, pensando en aquellas preguntas mucho más sencillas que no sobrepasen, ojalá, las 5, 7 o 10 preguntas que el trabajador deberá contestar, y ojalá, ¿cierto?, en alguna de ellas solamente marcar, en el caso, por ejemplo, de la experiencia, cuántos años de experiencia, y uno da la alternativa y marcar la alternativa. ¿Ya? Eso con respecto de los cuestionarios.